directamente, anotamos acá para no olvidarlo, fundamento de fe. Primero hace falta una figura central que representa simbólicamente ¿a quién? A Adán. Muy bien. Segundo, una ofrenda que representa El mandamiento. sí, tener fe en la palabra de Dios, o sea, representa fe en el mandamiento. Y tercero, un periodo de tiempo. Es el fundamento para recibir al Mesías, ¿no? Es el fundamento que debe establecer este linaje para poder recibir al Mesías, para que Jesús pudiera nacer sin pecado original, dijimos. Si se logra este fundamento de fe, recién pasa al próximo, que se llama fundamento de sustancia, donde hay una persona en la posición de Adán y una persona en la posición de Lucifer. Entonces Dios ya quería establecer este fundamento durante la historia lo antes posible. Y según se logre este fundamento, Dios entonces puede enviar al segundo Adán. Entonces vamos a ver que esta persona, la posición de Lucifer, tiene el deseo de recibir el amor de Dios en forma directa, igual que Lucifer, y no aceptar con humildad a esta persona como intermediario. Bueno, entonces primero, después de que Eva cayó, Dios intentó hacer este fundamento con el mismo Adán. Sin embargo, Adán también fracasó y ya Dios no podía utilizar a Adán mismo como figura central. Una vez que Adán fracasó, él ya no era el seno del bien, no era solamente la morada de Dios, ya era el templo de Dios y de Satanás. Había una contradicción, como vimos, ¿no? Contradicción entre la mente original y la mente caída. Entonces, Satán trabajaba a través de su naturaleza caída. Adán ya tenía naturaleza caída también. Pero por supuesto también tenía naturaleza original, a través de la cual Dios podía trabajar. Como Dios ya no podía utilizar a esta figura central, repito, como Dios no podía utilizar a Adán, entonces la Biblia dice que Dios le dio dos hijos a Adán y Eva, Caín y Abel. Entonces, simbólicamente, Caín y Abel están representando a Adán. Caín representa la naturaleza caída de Adán y Abel representaba la naturaleza original. Quiere decir que Dios entonces podía trabajar más a través de Abel y Satán podía trabajar más a través de Caín. Bueno, como ellos dos estaban en la posición de Adán, estaban simbolizando a Adán mismo, entonces se cumple el primer requisito, una figura central que representa a Adán. ¿Qué le va a pedir Dios a la figura central, dijimos? Una ofrenda, ¿sí? Usted ya tiene que ir entendiendo. Dios apenas toma la figura central, lo primero que le pide es que realice la ofrenda. Sí, la Biblia dice claramente que Caín y Abel tuvieron que realizar una ofrenda a Dios. Y ellos realizan la ofrenda. Quiere decir que ellos cumplen con esta parte. Ellos cumplen con esto. Quiere decir que el primer fundamento se logra muy fácilmente. Esto muestra que ellos tenían deseo de volver del lado de Dios. Tenían deseo de volver del lado de Dios. Entonces, ¿ahora qué hace falta? Aparte de ellos cumplen la ofrenda en el tiempo en que Dios se lo pidió. Entonces, ¿qué hace falta ahora? Un fundamento de sustancia. Donde había una persona, dijimos, debía haber una persona en la posición de Lucifer, este es Caín, y una persona en la posición de Adán, que es Abel. Y ahora sí, viene el fundamento de sustancia. Si ellos logran esto, ellos están deshaciendo de su naturaleza caída, están haciendo algo en contra de su naturaleza caída. En pocas palabras, están ¿qué? Purificando. Si se purifican, están más del lado de Dios. Entonces, si ellos hubieran logrado victoriosamente este fundamento, Dios podría haber hecho que quizá algún descendiente de ellos
o un próximo hijo de Adán y Eva pueda nacer ya sin pecado, porque ellos ya hicieron el fundamento para separarse de Satán. Y ese hijo sin pecado podría haber sido el Mesías sin mucho trabajo. O sea, un Mesías donde tiene que restaurar, en vez de tener que restaurar un mundo entero, ni siquiera tiene que restaurar una nación, ni siquiera una sociedad, una simple familia nada más. Ven cómo Dios es flexible. Aun cuando Eva cayó, todavía tenía esperanza de que Adán pudiera cumplir. Aun cuando Adán también cayó, tenía esperanza de que la familia pudiera cumplir. O sea, Dios es flexible. Pero ya van a ver que hay fracaso tras fracaso, hasta que recién después de 4000 años llega Jesús. Y ya su trabajo era muy difícil, porque tenía que restaurar el mundo entero. Bueno, de todos modos continuemos con esto, para ver que la fórmula es verdadera, para que vean cómo esta fórmula se repite constantemente. Dios quiere enviar al Mesías en esta misma familia, rápido, que se establezca el fundamento de fe y fundamento de sustancia rápido. Entonces, como Caín está en la posición de Lucifer, Lucifer no podía recibir el amor en forma directa. Entonces la Biblia dice que Dios acepta la ofrenda de Abel, pero rechaza la ofrenda de Caín. Recuerden que ambos hicieron una ofrenda, ¿no es cierto? Pero Dios rechaza la ofrenda de Caín. ¿Por qué? ¿Por qué Dios rechaza la ofrenda de Caín? Es una pregunta que teólogos se han hecho durante miles de años. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace esto? Porque Él tenía que restaurar el sentimiento de Lucifer. Si Dios protege su naturaleza caída, nunca la restaura. Entonces muchas veces nosotros como hombres caídos queremos que alguien venga y nos acaricie el monstruito que tenemos adentro. ¿Sí? Pero en lugar de eso a veces viene alguien en el nombre de Dios y nos dice, vos tenés que cambiar tal punto. Y ya no nos gusta nada, ya estamos, los ojos nos ponen, ¿no? Pero si uno realmente quiere solucionar su problema, realmente quiere curarse, entonces su corazón está agradecido de recibir esto. Entonces, tomar el punto de vista de Dios, ¿qué significa? ¿Dios rechazó mi ofrenda? Yo no entiendo por qué, pero por algo lo habrá hecho. Nada más, por algo lo habrá hecho, porque Dios es Dios y Dios me ama y Dios lo sabe todo. Yo ya sabré más tarde por qué Él lo hizo. No necesito reclamar una explicación ahora mismo. ¿Quién soy yo como hombre caído para decirle a Dios, no, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? A ver, yo quiero saber ya mismo por qué me está pasando eso. Esa actitud arrogante frente a Dios hace que Dios no pueda recibirnos. Entonces, Caín no entendía, obviamente, Dios sabía, él no va a entender ahora por qué yo le rechazo la ofrenda. Pero aún así, él debe tomar el punto de vista mío. Entonces, Caín sintió lo mismo que Lucifer. Celos, envidia, se sintió rechazado, sin valor. Comenzó a sentir envidia de la posición de Abel, igual que Lucifer sentía envidia de la posición de Adán. Y uno puede pensar, bueno, pobre Caín, a lo mejor él no sabía lo que tenía que hacer, ¿sí? Porque la Biblia dice que al final fue tan grande los celos que él al final hizo exactamente lo mismo que Lucifer. Lucifer mató a Adán espiritualmente, porque lo apartó de la fuente de vida, que es Dios. Bueno, Caín mató a Abel, dice la Biblia. Y como nosotros somos Caín también, porque estamos en la posición esa todo ser humano tiene algún modo que pasar por esa prueba, tendemos a justificar, ¿no? Y decir, bueno, pobre Caín, ¿no? Después de todo, ¿qué sabía él lo que tenía que hacer? Pero él sabía perfectamente, porque la Biblia dice claramente que Dios le advirtió. Fíjense lo que Dios le dijo en Génesis capítulo 6, versículo 4. Dios le dijo así. Perdón, al revés, capítulo 4, versículo 6 en adelante. Dice, Dios le dijo a Caín, ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando, como fiera que te codicia, a quien tienes que vencer. Muy claro le dijo Dios. ¿Ustedes creen que este mensaje era para Caín solamente? Toda la humanidad tiene que pasar por la misma prueba. Toda la humanidad está en la posición de Caín. Por eso Jesús, que estaba en la posición de Abel, dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es a través de mí. Fíjense, Lucifer no puede llegar a Dios si no es a través de Adán. Debe recibir el amor de Dios a través de Adán. Caín tiene que recibir el amor de Dios a través de Abel, y hacer su ofrenda a través de Abel. Por eso Jesús, en la posición de Abel, o en la posición de Adán, dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Quiere decir entonces que nosotros estamos todos en la posición de Caín, y el Mesías en la posición de Abel. Entonces, ¿este mensaje que acabamos de leer era para Caín nada más, o es para cada uno de nosotros?
Quiere decir que Dios nos dice en nuestra mente original, cuidado, ¿es verdad o no que hay una alarma? Cuando estamos resentidos, amargados, estamos por hacer algo malo, vengarnos de alguien, ¿no hay una alarma dentro de nosotros? Algo que nos dice, no hagas eso. Y Dios le advirtió a Caín, ¿por qué estás abatido? ¿Por qué has abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Pero si no obras bien, el pecado está a la puerta como fiera que te codicia. O sea, Satanás quería verse identificado en él. El pecado está a la puerta como fiera que te codicia, a quien tú tienes que vencer, no otro. Dios no puede hacer nada. Ya esa es la parte de responsabilidad humana. Dios no puede hacerlo. Dios ya hizo todo el resto. Ahora nosotros tenemos que vencer esa parte. ¿Qué hizo Caín con el mensaje de Dios? Lo arrojó, lo mismo que hizo Adán y Eva con el mandamiento, ¿no? Olvidó este mensaje y terminó asesinando a Abel. Entonces él reafirmó más que él era como Lucifer, ¿no? Era el estilo perfecto, como di el ejemplo del cuadro. El estilo era indiscutible. Dios no podía decir, no, este es hijo mío, es como yo. Satán lo reclama, mira, es exactamente igual que yo, es mi reflejo, es mi hijo, yo me lo llevo conmigo. Entonces, la naturaleza caída y el poder de Satanás se reafirmó más. Este es el primer crimen de la historia. Hoy las circunstancias pueden modernizarse, como dije antes, pueden cambiar un poco, pero el sentimiento interno es el mismo. No es a lo mejor una ofrenda que le estamos haciendo a Dios, o a algún animal o algo, no, a lo mejor es otra cosa. Es igual una ofrenda, pero es una ofrenda a lo mejor más moderna. ¿Sí? A lo mejor un día tenemos que, no sé, regalarle a alguien una computadora en vez de hacer una ofrenda. Pero es lo mismo, es el mismo sentimiento. El sentimiento no ha cambiado nunca en la historia humana, es exactamente el mismo. Los celos, la envidia, el resentimiento, no tomar el punto de vista de Dios, no sentir la identidad como hijos de Dios, es exactamente el mismo sentimiento. ¿Quién lo va a hacer por nosotros? ¿Hay alguien que pueda hacer el fundamento de fe y de sustancia por mí? Ojalá. Yo pagaría todo lo que tengo, que lo haga por mí. Pero aún le pague 10 millones de dólares, no puedo. Si no lo hago, yo voy al infierno. Yo soy reclamado por Satanás. No importa lo que diga, lo que hable, lo que llore, yo voy, ya está. Pero si yo lo hago, si yo tomo responsabilidad por mi propia vida, y aunque nadie lo esté haciendo, porque a veces a nuestro alrededor la gente no lo está haciendo, pero yo tomo responsabilidad de tomar el punto de vista de Dios. Bueno, entonces, Caín no hizo esto, asesinó a Abel, y entonces Dios no pudo enviar al Mesías en esta época. Todo fracasó. En su lugar, Dios quería continuar el linaje. Quería continuar el linaje todavía. Pero no podía continuarlo a través de Caín, porque Caín había sido invadido totalmente por Satán. Y que Abel había muerto. Entonces dice la Biblia que Dios le tuvo que dar un tercer hijo, Set, semejante a Abel, dice la Biblia, para sustituir a Abel. Y Set significa sustituto, justamente. Entonces, a través de eso Dios quiere continuar el linaje. Pero los principios que Dios utiliza, o el principio que Dios utiliza para restaurar al hombre, el principio de la restauración, es un poquito más complejo. Entonces hay ciertos elementos que yo los voy a ir introduciendo poco a poco, si no se hace muy complejo, ¿sí? Yo dije que Dios es flexible. Si Dios no fuera flexible, ante el primer error se quiebra todo el universo, porque todo el universo lo creó para el hombre fracasa y se pierde toda la voluntad de Dios y no hay más solución. Entonces Dios tiene siempre alguna posibilidad de salvarnos. Entonces acá les voy a enseñar un nuevo concepto, que es el concepto de indemnización. Indemnización. ¿Qué significa indemnización? Muchas veces la indemnización está aparejada con algún sufrimiento, algún precio que tenemos que pagar. Pero en realidad indemnización es una inmensa bendición de Dios. A veces cuando vamos a comprar algo nos parece caro, ¿no es cierto? Pero menos mal que tiene un precio por lo menos. Hay ciertas cosas en la vida que no se pueden comprar. Por más caro que sea, no lo puede comprar. Quiere decir que si algo nos parece caro, tenemos que decir, bueno, pero por lo menos tiene un precio. Por lo menos algún día puedo pagarlo. Entonces la indemnización es igual. La indemnización es la condición que una persona realiza después de un fracaso para recuperar la posición perdida. Por lo menos hay un precio. Si Dios fuera inflexible, perdiste tu posición al infierno eterno. Como muchos cristianos creen, ¿no? Pecó al infierno eterno. ¿Cómo eterno? El Padre puede castigar a su Hijo eternamente. ¿Saben lo que significa la palabra eterno? Es un poco demasiado.
O sea que Dios nunca jamás lo va a perdonar. No, hay un precio. Por supuesto, en la medida que el pecado fue más y más grande, el precio puede ser muy costoso y muy duro para pagar, pero por lo menos hay un precio. En síntesis, indemnización significa aquello que la persona hace después de haber fracasado para recuperar su posición perdida. Por ejemplo, cuando una persona nace, no hizo nada bueno ni malo todavía, ¿sí? Entonces, en forma personal, esto es una balanza, ¿no? En forma personal, está como de igual a igual. De algún modo Dios tiene derecho porque Él lo creó y Él tiene naturaleza original, pero Satán tiene derecho porque Él nace con pecado original. Entonces, digamos que de este lado están las cosas que Satán pesa y de este lado están las cosas que Dios pesa. Si yo realizo una obra mala, estoy inclinando la balanza del lado satánico. ¿Entiendes? Todas las obras malas que nosotros hemos hecho desde que nacimos son fundamentos para que Satán me reclame más y más. Pero indemnización es la condición que se realiza para equilibrar de nuevo la balanza y aún para inclinarla del lado de Dios, para que Dios pueda reclamarme. Cuando la balanza está igual, no le servimos ni a Dios ni a Satán. Los dos tienen que ponernos a prueba para ver de qué lado nos inclinamos. Cuando realizamos una obra buena, aunque sea un poco, ya Dios empieza a reclamarnos. Si ustedes están acá escuchando el principio divino, no es por casualidad, porque no existe la casualidad. Hay algún fundamento que han realizado ustedes o sus antepasados, aunque sea mínimo, aunque sea de levantarse a la mañana y decir, bueno, yo hoy voy a ir allá. Quizás Dios quiere decirme algo. Aunque sea eso nada más. Ya es alguna condición, algún precio que pagaron, a lo mejor dominaron su cuerpo, a lo mejor podrían haber ido al cine en vez de venir a escuchar esto, pero hicieron algún fundamento determinado y la persona, por esa razón, Dios puede empezar a trabajar. Por supuesto, uno puede determinarse a hacer realmente una ofrenda verdadera, una indemnización sustancial y concreta para que Dios realmente pueda tomarlo. Bueno, después de que Caín mató a Abel, la balanza realmente se inclinó del lado satánico. La humanidad estaba realmente desequilibrada, realmente volcada hacia un lado equivocado. Entonces Dios tenía que hacer que se pague una indemnización para él poder volver a continuar, volver a comenzar su providencia. Es muy claro en la Biblia que Dios utiliza la indemnización a través del número 40. Durante la historia providencial que vemos en la Biblia, el número 40 aparece constantemente después de un fracaso. Grandes personajes de la historia, como Moisés, Jesús, tuvieron que ayunar 40 días. Después de un fracaso, ya sea propio o de otras personas, ellos, como eran figuras centrales providenciales, tenían que pagar una indemnización a través del número 40. El número 40 representa separación de Satanás, separarse de Satanás, volver a inclinar la balanza del lado de Dios. Cuando el pueblo de Israel fracasó, Moisés tuvo que ayunar 40 días. Volvieron a fracasar, otra vez tuvo que ayunar 40 días. Cuando Juan el Bautista fracasó, Jesús tuvo que ayunar 40 días. El número 40 aparece muchísimas veces en la Biblia. Pero a veces, si la indemnización es muy grande y el fracaso fue muy grande, por ejemplo de una nación entera, tiene que ser un múltiplo de 40. A veces en vez de 40 es 400, 10 veces 40. ¿Sí? Bueno, ¿por qué el número 40 representa la separación de Satán? Porque el ideal de Dios está dado a través del fundamento de 4 posiciones. ¿Sí? La primera bendición era mente y cuerpo centralizado en Dios. La segunda era hombre y mujer centralizado en Dios. Bueno. La tercera era la humanidad y la creación centralizada en Dios. ¿Sí? Entonces, el fundamento de 4 posiciones representa el ideal de Dios. Y el número 10 representa la perfección. Entonces, 4 por 10, 40. Por eso el número 40 representa separación de Satán. ¿Se entiende? Porque el ideal de Dios está representado a través del número 4. Y el número 10 representa la perfección. Entonces, 4 por 10, 40. Entonces, Dios utiliza, podría haber utilizado cualquier otra cosa, pero Dios tiene que utilizar algún patrón determinado para que se aplique siempre. Después de que Caín asesinó a Abel,
dijimos, la balanza se inclinó realmente del lado satánico. Entonces, Dios no podía seguir trabajando. Dios no podía continuar como si nada hubiera ocurrido. Entonces, dice la Biblia, que hasta que Dios envió su próxima figura central, pasaron 1600 años. 1600 años. Y 1600 es igual a 40 por 40. Ahí está el número 40. 40 por 40 es igual a 1600. Entonces, durante 1600 años bíblicos, Dios no pudo enviar ninguna figura central, no hay ninguna providencia, no hay ningún salvador, no hay mensajes, nada, Dios no podía hacer nada. Satanás tuvo derecho a dominar al hombre durante todo ese largo periodo. Por lo tanto, obviamente fue el periodo más oscuro de la historia humana, muy oscuro. La Biblia habla de que cosas terribles ocurrían en aquella época. Los hombres hasta tenían relaciones sexuales con animales, era lo más bajo, el hombre había caído aún más bajo que los animales. Muy, muy bajo, dominado realmente por Satanás. Y Dios no podía hacer nada. ¿Se imaginan lo difícil que fue para Dios, en el medio de ese mundo, encontrar alguna persona que fuera justa? Entonces, después de 1600 años, Dios elige a Noé. Entonces, Noé estaba en la posición de figura central. ¿Sí? ¿Qué le va a pedir Dios a la figura central? Una ofrenda. Es siempre igual, ¿no es cierto? Sí. Una vez que esa ofrenda es realizada en el periodo de tiempo determinado, recién puede pasar el fundamento de sustancia. Todo igual. O sea que, en pocas palabras, Dios va a volver a intentar lo mismo que intentó en la familia de Adán, lo va a volver a intentar en la familia de Noé. Bueno, por esa razón Noé tenía dos hijos principales, que eran Sem y Cam, porque estaban en la posición de Caín y Abel respectivamente, y un tercer hijo, que se llamaba Jafet, pero que no tenía ninguna función providencial, porque estaba simplemente en la posición de Set. Set era solamente un sustituto, dijimos. Entonces el tercer hijo, Noé, Jafet, también estaba en la posición de Set, no tenía una función providencial. La verdadera función providencial la tenían Sem y Cam, porque ellos sí estaban en la posición de Caín y Abel, respectivamente. ¿Se entiende? Bueno, pero primero lo primero. Primero, Noé tenía que realizar una ofrenda. Primero el fundamento de fe. Entonces, este sí que era un verdadero fundamento de fe. Porque fíjense ustedes que muchas veces la indemnización se realiza casi simbólicamente. O sea, la indemnización, porque Dios es muy bondadoso, puede ser pagada a un precio menor. Fíjense, Caín y Abel tuvieron que hacer una simple ofrenda nada más. Muy rápido hicieron un fundamento de fe. Pero debido a que ellos habían fracasado en el fundamento de fe, ahora el fundamento de fe en esta etapa tenía que ser mucho más sustancial, mucho más concreto. ¿Sí? O sea, la ofrenda tenía que ser mucho más grande. Por dos razones. Primero, porque había fracasado anteriormente. O sea, porque anteriormente fue tomado por Satanás. Lo hicieron correcto, pero Satanás lo invadió. Y segundo, porque estamos en la segunda etapa. Este es el primer intento de Dios, este es el segundo intento de Dios. Y ustedes saben que la segunda etapa fue la etapa donde Satanás logró hacer caer a Adán y Eva. ¿Recuerdan? Entonces en la segunda etapa fue donde se produjo la caída. Y esta está representando la segunda etapa. Por eso el fundamento de fe tiene que ser mejor construido, más sólido, más concreto. No podía ser algo simple nada más. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿qué le va a pedir Dios a Noé? Algo muy extraño. Desde el punto de vista lógico, y esto es una buena enseñanza para cada uno de nosotros. No esperen que todo lo que venga de Dios sea lógico desde nuestro punto de vista. Porque somos nosotros los que tenemos que tomar el punto de vista de Él, no Él el nuestro. Entonces, Dios le pide a Noé que arme un barco, un arca, en una montaña. Porque va a haber un diluvio muy grande. Y que ese barco, esa arca, está representando a la creación entera. Por esa razón, el arca estaba dividida en 3 pisos, porque representa la etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Pero él tenía que armar esta arca en una montaña, donde no había agua.
y tenía que colocar dentro del arca macho y hembra, una pareja de cada especie animal. Porque, repito, está representando la creación. Todo el arca está representando la creación. Bueno, Noé construyó el arca y tardó ¿cuánto? 120 años. O sea, también acá el número 40. 40, 40 y 40. Era bien concreta esta vez. Bien concreto el fundamento de fe que él tenía que establecer. Y Dios le dijo que iba a enviar un diluvio donde todo lo demás iba a morir, pero si él construía el arca como él le pedía, él y su familia se podían salvar. ¿Y cuánto tiempo duró el diluvio? También 40 días y 40 noches. ¿Ven? O sea, otra vez el número 40. No es casual, está constantemente repetido en la historia bíblica. Bueno, Noé realiza esto, él hace correctamente esto. ¿Creen que fue fácil? No, no fue fácil. Aún la familia de Noé, y esto también es un mensaje muy importante para nosotros. ¿Cómo piensan ustedes, por ejemplo, que sentía la mujer de Noé? Un marido que dice que recibió una revelación y que está ahí trabajando, haciendo un barco en un lugar donde ni agua hay, poniendo animales adentro después, diciendo que va a llover fuerte. ¿Qué significa esto para nuestra propia vida? Es muy importante. Esto significa que cuando nosotros fuimos tocados por Dios, nosotros entendemos. El vecino quizá no entiende, yo entiendo. Mi hermana a lo mejor no entiende, mi mujer a lo mejor no entiende, mi madre a lo mejor no entiende, mi padre no entiende, pero yo entiendo, yo fui tocado. O sea, Dios le dio la revelación a Noé, no a la mujer de Noé, no a los hijos, a él le dio. ¿Creen que los demás estaban felices de la revelación que él dice tener? No, él se comprendía perfectamente, pero los demás no lo comprendían. Entonces, muchas veces en la historia ha pasado lo mismo. ¿Ustedes creen que cuando grandes personajes en la historia fueron tocados, los primeros discípulos de Jesús fueron tocados, todos sus familiares estaban felices? ¿Felices de que fueran con él? No. Porque ellos habían sido tocados, pero los demás no comprendían lo que estaba pasando. Entonces, en la familia de Noé había mucho conflicto de que él se dedicara durante tantos años a construir un arca y abandonar a su familia. Y ya vamos a ver que ese conflicto se refleja después en la providencia de Dios. Bueno, él termina victoriosamente la construcción del arca y efectivamente Dios envía un diluvio de 40 días y 40 noches para terminar con el mal, para terminar con todo el mal. La Biblia dice entonces que en el arca había un ave de rapiña que giraba alrededor del arca, ¿sí? O sea, en el momento mismo en que Noé terminó el arca, hizo la ofrenda correctamente, el ave de rapiña giraba alrededor. Y la Biblia dice que el ave de rapiña representa a Satanás. ¿Qué significa esto simbólicamente? Significa que cuando nosotros hacemos la ofrenda correctamente y hacemos el fundamento correcto, Satanás tiene que apartarse. O sea, Noé largó el ave de rapiña, y el ave de rapiña tuvo que salir del arca. Esto está simbolizando, cuando yo hago el fundamento correcto, Satanás tiene que apartarse de mi vida, sí o sí. No tiene que tener temor. No tiene que tener miedo de que él a lo mejor diga, bueno, pero aún cuando hiciste el fundamento yo no me voy nada. No. Él tiene que apartarse de nuestra vida. No hay problema. Si uno conoce la fórmula, no hay problema. Entonces, Noé hizo el fundamento correcto y Satanás tuvo que apartarse. Bueno. Ahora, ¿qué viene? Si el fundamento de fe fue realizado en el periodo de tiempo correcto, porque ven que estaban las tres etapas, ¿no? 40, 40 y 40, que representaba el periodo de crecimiento, fue realizada la ofrenda en el tiempo correcto, ahora viene el fundamento de sustancia. ¿Sí? Bueno. Pero acá Dios pone a prueba a Cam, por dos razones. Porque en el fundamento de sustancia, la persona en la posición de Adán tiene que estar realmente unida a Dios. ¿Sí? Si Adán no estuviera unido a Dios, ¿qué sentido tiene que Lucifer se una a él para recibir el amor de Dios? Si Abel no está unido a Dios, ¿qué sentido tiene que Caín se una a Abel? ¿Se entiende? Entonces, Noé está representando a Dios. Noé está representando a Dios. ¿Por qué? Porque el arca representaba la creación. Y él hizo el arca. Quiere decir que él representa a Dios.
Dios trabaja a través de esta figura central. Entonces, si esta persona no puede estar unida a través del instrumento de Dios, era bien claro que Noé era un instrumento de Dios. Porque mientras todo fue, a través del diluvio fue destruido, ellos se dieron cuenta que realmente Noé no estaba mintiendo cuando estaba hablando de que vendría un diluvio. Y sí que ellos sabían que realmente era un instrumento de Dios. Entonces Dios necesitaba que este fundamento de unidad se realizara correctamente. Es decir, en pocas palabras, este personaje que es responsable de cumplir con el fundamento de sustancia no puede introducirse en la providencia sin ningún fundamento. Tiene que tener fundamento propio para introducirse en la providencia. Acá Abel había hecho la ofrenda, por eso no tenía que hacer otra cosa. Pero él no había hecho nada todavía, la ofrenda la hizo Noé. Entonces él tenía que hacer su propio fundamento de unidad con su figura central. Unidad más allá de la lógica humana, unidad de corazón. ¿Se entiende? Entonces, dice la Biblia que después del diluvio, Noé establece una viña y una tienda, y un día toma del vino, la viña, y se queda, se alcoholiza, se emborracha, y se queda dormido dentro de la tienda desnudo. Y ahí Cam lo ve. Pero piensen ustedes, él sabía que realmente Dios amaba a Noé y que su padre era un instrumento de Dios y que él había salvado su vida por la fe que él tenía. Cuando uno ama mucho a una persona, ¿no trata de justificarlo de algún modo? Eso que él hizo no fue nada malo, él no pecó en contra de nadie, él estaba privado en su propia tienda, ¿cuál es el problema? Pero si uno quiere hallar escándalo, lo puede encontrar. Por eso Jesús decía, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y dichoso el que no haya escándalo en mí. No dijo dichoso yo, no dijo porque va a ser más cómodo para mí, dijo dichoso él si no haya escándalo en mí. ¿Por qué? Porque él se tiene que unir a mí. Porque yo soy la verdad, el camino y la vida, no hay otra solución. Y si él haya escándalo en mí, no se va a poder unir a mí. Pero él buscó escándalo. ¿Por qué? Si él podía haber justificado a su padre fácilmente, tenía muchos ejemplos ya de que su padre era un instrumento de Dios. ¿Por qué buscó la pajita en el ojo ajeno? Porque Jesús decía, no buscar la pajita en el ojo ajeno, más vale sacarte la viga que tienes en tu ojo. Él tenía mucha naturaleza caída, pero ahí estaba buscando algún defecto en su padre. ¿Por qué? Bueno, siempre el hijo que está en la posición de Caín es el hijo mayor. ¿Sí? El hijo mayor está en la posición de Caín. ¿Por qué? Porque Lucifer fue creado primero. ¿Sí? Y Adán fue creado después. Entonces el primer hijo está en la posición de Lucifer. En esta etapa de la providencia. Después vamos a ver que eso cambia, pero en esta etapa de la providencia. Entonces él era el hijo menor. El hijo menor generalmente está más cerca de su madre, ¿no es cierto? La madre lo mima un poco más. Y la madre era la que estaba negativa realmente con Noé. ¿Es lógico o no? La madre estaba mal, su esposo había estado ahí trabajando durante años y años y años abandonando a su familia. Y ella no había recibido ninguna revelación, a ella no le inspiraba que Noé dijera que estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces ella transmitió esto con Cam. Entonces primero Cam tenía que realizar un fundamento propio de unidad de la figura central, tenía que tener derecho para estar introducido en la providencia. Y segundo porque Dios sabía, Dios ve todo, Dios sabía que no había unidad ahí. Entonces él lo puso a prueba para que él realmente se arrepienta y realmente pudiera unirse a Noé. ¿Entiende? Que haga su propio fundamento de unidad. Si no, Dios no podía continuar la providencia. Cuando Dios ve que no estamos muy unidos a la figura central, Dios hace alguna providencia para que nosotros nos unamos o no continuemos. No podemos continuar así. Tenemos que hacer algo. Bueno, Cam fracasó por completo. Cuando vio a su padre desnudo, comenzó a multiplicar el mal, mandó a su hermano Sem a taparlo caminando de espalda, que ni lo mire, y multiplicó el mal, con Sem, con Jafet, etc. Se escandalizó y criticó a su padre. Cuando Noé se despertó y se enteró de lo que él había hecho, dijo, maldito seas Canaán, o sea, el hijo de Cam, porque tus descendientes serán esclavizados y perseguidos por los descendientes de tu hermano. Serán los sirvientes de los descendientes de tu hermano. ¿Sí? Bueno, entonces ya había ahí una clara separación y un claro fracaso de Cam. Entonces, el fundamento de sustancia nunca se pudo llevar a cabo. El fundamento de sustancia nunca se pudo llevar a cabo. ¿Por qué? Porque fracasó ya acá la unidad en la figura central. Entonces, otra vez Dios perdió la posibilidad
de enviar al Mesías en esta época. Detrás de esto ustedes tienen que observar también la frustración de Dios. La frustración de Dios. Dios quiere estar angustiado queriendo salvar al hombre y ve como el hombre es constantemente engañado por Satán, muy fácilmente. Satán engañó a Cam, a pesar de que él estaba en la posición de Abel. Se supone que él debería ser más satánico, pero aún la persona que estaba en la posición de Abel fracasó. Entonces, la Biblia dice que pasan 400 años, otra vez el número 40 ahí, múltiplo de 40 después de este fracaso, hasta que Dios puede enviar a la próxima figura central, que era Abraham. Otra vez se perdió este periodo. Pero fíjense, ahora estamos en la tercera etapa, ¿sí? Cuando ustedes observan las tres etapas de crecimiento, Adán y Eva, repito, cayeron en estas dos etapas. Quiere decir que Satán dominó la etapa 1 y la etapa 2, pero nunca pudo dominar la etapa número 3. ¿Sí? En la primera etapa el fundamento de fe fue victorioso, ¿verdad? En la segunda etapa el fundamento de fe también fue victorioso. Entonces ya estaba en la tercera etapa del fundamento de fe. Lo que fracasaba era el fundamento de sustancia. Este fundamento de Caín y Abel, pero el de fe no. La ofrenda le hicieron bien Caín y Abel. La ofrenda le hizo bien Noé. Entonces ahora es la tercera etapa. Y debido a que estaba en la tercera etapa, etapa que Satán nunca había dominado todavía, entonces Dios podía volver a hacer que la ofrenda sea sencilla, simple. Dios trata de hacerlo lo más simple posible. Las cosas se complican cuando fracasamos. Entonces la ofrenda simple que Dios le va a pedir a Abraham ahora es también representando las tres etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Dios le pide a Abraham que él simplemente tiene que tomar una novilla, una cabra y una paloma, ponerlas en un altar, dividirlas en dos y ofrecérselas a Dios. Muy sencillo. ¿Por qué dividirlas en dos? Las ofrendas del Antiguo Testamento siempre eran divididas en dos, porque esto está representando la separación del bien y el mal, la separación de Caín y Abel, ¿no? La separación entre el bien y el mal. Si no, una ofrenda no podía ser pura, Satán podía reclamar también, ¿no? Pero entonces era como separar el bien del mal. Bueno, pero acá también hay, como siempre, una invasión satánica, y Satán también trata de hacer que el hombre falle. Porque la tendencia del hombre caído es pensar que si algo es sencillo, a lo mejor no es tan importante. Abraham en realidad lo que estaba teniendo acá era una gran bendición de Dios. Dios le estaba dando la posibilidad de realizar algo sumamente importante para la providencia, pero en forma fácil. Pero tan fácil lo vio que pensó que a lo mejor no era tan importante. ¿Nos pasa lo mismo a veces? No hace falta escuchar una voz del cielo o, no sé, algo grave para tomar conciencia de que Dios está esperándonos. Puede ser algo sencillo y bien hecho con un buen corazón. Por ejemplo, personas religiosas hacen ayunos, ¿no? ¿Qué es más valioso, un ayuno de 7 días o un ayuno de un día? Bueno, algunos piensan de 7 días, no necesariamente. Un ayuno de 7 días mal hecho, no con un corazón realmente puro, a lo mejor tiene menos valor que un ayuno de un día realmente hecho con un corazón 100% puro. No importa tanto la parte externa de la ofrenda, sino el valor interno o el corazón interno con el que uno lo hace. Bueno, Abraham, dice la Biblia que él tomó la novilla y la ofreció, dividió la novilla en dos, tomó la cabra e hizo lo mismo, pero en la última parte de la ofrenda, él se quedó dormido. Se fue a dormir, quizá pensando que más tarde lo iba a realizar. Pero en realidad, si Dios nos pide algo, debe ser respetado, ¿qué? El periodo de tiempo. Aparte, estas tres etapas estaban representando también simbólicamente el periodo de crecimiento. Pero no, él lo dejó para más tarde, pensando que no era muy importante. Se quedó dormido. Y cuando se despertó, Satanás había tomado la ofrenda. Simbólicamente dice la Biblia que había un ave de rapiña que estaba tomando toda la ofrenda. No solamente lo que él no había separado, sino toda la ofrenda. ¿Qué significa eso? Que una ofrenda mal hecha es peor que no hacer nada. Satanás puede tomar todo, puede reclamar todo.
Entonces, Abraham, que tenía la posibilidad de realizar la tercera ofrenda, el tercer fundamento de fe, de un modo sencillo, él fracasa. Entonces, ahora, ¿qué va a ocurrir? Ustedes ven en cada etapa de la providencia que cuando hay un fracaso, Dios no puede continuar. Automáticamente viene el periodo de indemnización y Dios tiene que esperar que pase ese periodo hasta la próxima etapa. Si fracasa también, viene el periodo de indemnización y tiene que esperar hasta la próxima etapa. Pero como esta era la etapa número 3, que repito, es la etapa que Satán no había invadido todavía, la etapa número 3, entonces Dios puede hacer una providencia especial en esta etapa. Puede volver a dar una oportunidad en esta misma etapa. Y que esos 400 años se paguen, sí, pero más tarde. Dios posterga esos 400 años para ser pagados más tarde. Entonces, cuando Abraham se despierta, Dios les dice, por haber fracasado, tus descendientes tendrán que sufrir 400 años de esclavitud en una tierra extranjera. ¿Se entiende? Claro, si nosotros nos ponemos a pensar desde un punto de vista sin el principio divino, como mucha gente le ha pasado, parece muy extraño. Porque imagínense un Dios, ¿no? Ahora nosotros entendemos la voluntad de Dios. Dios estaba tratando de que este periodo fuera pagado más tarde para aprovechar las circunstancias en esta etapa y lograr un fundamento victorioso en esta etapa. ¿Se entiende, no? Pero si no tuviéramos el principio divino no lo entenderíamos. Y como mucha gente hizo durante miles de años de historia, es leer las etapas bíblicas separadas unas de otras, como si no tuvieran nada que ver. Entonces, yo leo esta parte. Un Dios todopoderoso, dueño del universo, se encapricha con una palomita, y porque este hombre no se lo ofrece, él castiga, y no castiga al que cometió el error, sino que castiga a sus descendientes, que no tienen nada que ver. Y no con un día o dos de castigo, sino con 400 años de esclavitud. Entonces uno cierra la Biblia y dice, no puede ser. Dios no, si Dios es así, entonces yo no quiero tener nada que ver. Y a mucha gente le pasó eso en nuestra historia. Leyendo historias separadas unas con otras parece que no tuviera nada que ver. Pero el principio divino es la revelación más profunda que Dios ha dado y nos explica completamente cuál es su voluntad. En realidad lo que Dios estaba dando es una bendición acá. Él quería, a pesar de que había un fracaso, quería dar una nueva oportunidad ahora. Ya van a ver por qué. Y estos 400 años lamentablemente hay que pagarlos igual, porque Satán reclama, pero pueden ser pagados más tarde. ¿Se entiende? ¿Se entiende bien? Si no tuviéramos el principio divino, sacamos conclusiones raras. ¿Por qué Dios se encapricha así por una palomita? ¿Por qué le importa tanto? No, la palomita no importaba. Lo que importaba era la ofrenda, el fundamento de fe, el corazón que Dios pudiera reclamar a este hombre del lado satánico para su lado. Entonces, como todas las figuras centrales, vimos tenían dos hijos principales en la posición de Caín y Abel, ¿verdad? Entonces, Abraham también tenía dos hijos principales. Uno era Ismael y el otro era Isaac. Y les quiero contar un poquito la historia acá, para que vean cómo Dios trabaja y puedan interpretar más la voluntad de Dios. Porque al principio, la esposa de Abraham, Sara, no tenía posibilidades de tener hijos, era estéril. Sin embargo, en su vejez, cuando ya es mucho más difícil todavía, Dios hizo el milagro de que Sara deje de ser estéril y tenga hijos. Entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué hizo esto Dios? Si va a hacer el milagro, ¿por qué no lo hizo antes? Pero es muy interesante cómo Dios trabaja. Porque la Biblia dice que Abraham quería tener su descendencia, y como su mujer no podía tener hijos, entonces Sara le permite a Abraham tener un hijo con una de sus esclavas. Y así nace Ismael. Quiere decir que Ismael era hijo de Abraham, pero no de Sara. Y después de esto, Dios hace el milagro de que Sara pueda tener hijos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué tuvo que haber nacido este hijo ilegítimo? Pero es muy clara la respuesta, ¿no? Ahora les explico. Después él tiene, ¿no? Dios le revela que va a tener un hijo verdadero, legítimo, y así nace Isaac. Porque fíjense acá, es obvio que en el fundamento de sustancia, Isaac está en la posición de Caín, Ismael en la posición de Caín, e Isaac en la posición de Abel.
Caín está en la posición de Lucifer, ¿sí? Y Abel en la posición de Adán. Lucifer se sentía como hijo de Dios, ¿sí? Antes de que Dios creara. Pero cuando Dios creó a Adán, ahí Lucifer se dio cuenta que él no era un hijo legítimo, que él era el verdadero hijo de Dios. Él era un sirviente y sintió celos y envidia. Y dijimos que Dios prepara a una persona en la posición de Lucifer que va a pasar por las mismas pruebas. ¿Se acuerdan? Sí. Va a pasar por las mismas pruebas. Entonces, Dios estaba pasando a Ismael por la misma prueba. Él se sentía al principio hijo legítimo, no había ningún problema, hasta que después iba a entender que no, que él no era hijo legítimo, él era el hijo de la sirvienta, de la esclava. Él era el hijo legítimo. O sea, Dios estaba preparando todo para que él sienta celos, envidia, todo. Y uno piensa, ¿por qué Dios hace eso? Bueno, ya lo explicamos, porque la naturaleza caída ya está dentro de nosotros. Pero Dios provoca cosas para que salgan, para que podamos restaurarla. O sea, ese monstruito que yo les hablaba antes, que tenemos todos adentro, ¿lo vamos a eliminar haciéndolo, disimulándolo, acariciándolo? A veces lo acariciamos, no queremos que nadie lo moleste, ¿sí? No, tiene que ser molestado. Y cuando sale, es ahí donde podemos cortarle la cabeza al Satanás que tenemos todos adentro, ¿no? Entonces, Dios estaba preparando este fundamento de sustancia muy claro acá. Muy claro estaba preparando el fundamento de sustancia. Sin embargo, ese fundamento de sustancia no se pudo llevar a cabo. ¿Por qué? Porque nunca se puede llevar a cabo el fundamento de sustancia si no se llevó a cabo victoriosamente el fundamento de fe primero. Y el fundamento de fe había fracasado. Abraham fracasó. Entonces, este fundamento de sustancia quedó suspendido en la historia. Nunca se restauró. Y cuando nosotros no restauramos algo, ¿qué pasa? Nuestros descendientes lo heredan. Nuestros descendientes heredan el mismo problema. ¿Quiénes son los descendientes de Isaac? Los israelitas. ¿Y los descendientes de Ismael? Los árabes. Y por eso ustedes saben que los árabes y los israelitas tienen mucho problema de Caín y Abel, muchos conflictos, no se pueden amar fácilmente. Más bien se odian en realidad. ¿Por qué? Porque quedó suspendido ahí. Entonces, sin embargo, Dios quería continuar la providencia en esta misma etapa, a ver si podía hacer algo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quería continuarlo acá y no continuar simplemente más adelante? Porque acá existía la oportunidad de Dios de restaurar esta unidad. ¿Se acuerdan que acá se había roto la unidad? Bueno, acá era muy diferente y Dios sabía esto. Fíjense qué inteligente que es Dios. Porque Abraham, o sea, Dios hizo dos cosas al mismo tiempo. Al hacer que Sara sea estéril, Él logró este fundamento de Caín y Abel, preparar este fundamento de Caín y Abel. Pero también Él logró que Abraham deseara tener un hijo más que nada en el mundo. Abraham realmente quería tener un hijo más que nada en el mundo, porque su mujer era estéril. Y tanto lo añoró, lo tuvo recién en su vejez. ¿No piensan que Abraham amaba a ese hijo más que a sí mismo? Y el amor es una acción de dar y recibir, ¿no? Por lo tanto, Isaac amaba a Abraham mucho, mucho. Entonces van a ver que ellos restauran este fracaso acá. Acá había mucha unidad y Dios sabía eso. Por eso, a pesar del fracaso de Abraham, Dios quiere volver a intentarlo en esta familia para no perder este fundamento de unidad. Entonces, sin embargo, Abraham ya había fracasado. ¿Qué puede hacer Dios ahora? Ese fundamento de fe, que iba a ser muy sencillo, había fracasado. Ahora tenía que restaurarse con un fundamento de fe mucho más difícil. Si la Biblia dice que Dios le pide a Abraham ahora que la ofrenda tiene que ser su propio hijo. Tiene que sacrificar a su propio hijo. Para Abraham era más fácil morir él y no matar a su precioso hijo. Pero tenía que hacerlo. Entonces, Abraham, que se convierte en el padre de la fe, el padre de la fe, para los judíos, para los cristianos, para los musulmanes, él es el padre de la fe. Él realmente decide que esta vez no va a fracasar. Y toma a su hijo y lo lleva a un lugar diciéndole que iban a hacer una ofrenda. No se sabe exactamente la edad que tenía Isaac en ese momento, porque la Biblia no lo menciona, pero era chico. Pero no tan chico, porque dice la Biblia que él cargaba los leños para hacer el altar. Cargó los leños durante mucho tiempo, o sea que no era tan pequeño. Bueno, cuando llegan al lugar, cuando están yendo hacia el lugar,
Isaac le pregunta a Abraham, bueno, pero ¿qué es lo que vamos a ofrecer? ¿Dónde está la ofrenda que vamos a hacer? Y Abraham estaba tan angustiado y tan triste que no quería ni hablar. Solamente le contestaba, Dios proveerá, y nada más. Cuando llegan al lugar, Isaac mismo ayuda a hacer el altar para las ofrendas. Y ahí Abraham lo toma y lo pone arriba del altar. Y ahí Isaac comprende que él es la ofrenda. No hay ninguna parte en la Biblia que diga que Isaac empujó a su padre o quiso salir corriendo o lo llamó loco. No. Él se unió, él se dio cuenta que él era la ofrenda y él estaba dispuesto a unirse a su padre hasta la muerte. ¿Entienden? Por eso repito aquella frase tan sabia de Jesús que dijo, aquel que esté dispuesto a perder su vida no la perderá, pero el que la quiera guardar la va a perder. Porque en el momento en que Abraham estaba sacrificando a Isaac era como matarse a sí mismo, porque él amaba a Isaac más que a sí mismo. Y por esa actitud de Abraham de estar dispuesto a sacrificar a su hijo y de Isaac de estar dispuesto a morir, Dios pudo enviar un ángel que tomó la mano de Abraham y le dijo, está bien, no hace falta. Ahora sí que Dios puede confiar en vos. Ahora sí. Antes no, porque había fracasado, pero ahora sí. Quiere decir que era como si la ofrenda hubiera estado hecha. ¿Se entiende? Ahora, piensen ustedes y vean ustedes la diferencia inmensa. Porque hay gente que es como Cam, hay gente que es como Isaac, hay gente que es como Abraham, hay gente que es como Caín, ¿no? Cada uno de nosotros va a estar en la providencia en una posición determinada. Fíjense esta persona. Él tiene una figura central que es victoriosa o fracasada. Muy victoriosa. Muy victorioso, un instrumento de Dios muy claro, pero está ahí buscándole defectos. Repito, por eso Jesús decía, dichoso el que no haya escándalo en mí. Pero él tenía una figura central que había fracasado. Él sí podía haber tenido la excusa de decir, ¿por qué voy a morir yo? ¿Yo tengo que morir porque vos fracasaste? No, vos tenés que morir, ¿por qué yo? Pero él no dijo nada. Eso, él teniendo la figura central que había cometido un pequeño error, él lo disimuló. Lo disimuló, trató de disimularlo. Por amor. Cuando no hay amor tratamos de encontrar cualquier pequeño defecto y de agrandarlo. Pero cuando hay amor, aún un gran error tratamos de disminuirlo y de resolverlo nosotros, de hacerlo nosotros en lugar de la persona que fracasó. Isaac en realidad había visto a su padre que siempre vivía una vida de fe. Cuando Isaac vio que después del fracaso Abraham estaba muerto en vida, después de que le fracasó en cortar la paloma, él estaba como muerto en vida, porque él amaba a Dios. Recuerden que él es el padre de la fe. Y él se sentía totalmente fracasado. Entonces él, que tenía una unidad tan grande de corazón con su padre, sentía que su padre estaba muerto en vida. Y su padre ya no hablaba más de Dios ni de hacer ninguna ofrenda porque había fracasado. Cuando de nuevo oyó hablar de que se iba a realizar una ofrenda, él quiso apoyar a su padre, estaba contento de que su padre volviera a tener alguna esperanza, algún deseo de hacer algo por Dios. Cuando se dio cuenta que él era la ofrenda, aún así él no quería desilusionar a su padre. ¿Entienden esa clase de corazón tan unido? Bueno, pero ya Abraham había fracasado en realidad, no podía ser la figura central. Entonces Isaac, por esa clase de condición que realizó, él se pone en la posición de figura central. Dios puede poner ahora a Isaac en la posición de figura central, ¿entienden? Porque en el momento que él está dispuesto a sacrificar a Isaac, es como morir él mismo. Ahí simbólicamente Abraham muere. Pero por la unidad de corazón, Isaac resucita. Está dispuesto a morir, pero porque se unió, el que esté dispuesto a morir no va a morir, decía Jesús. Entonces, por esa razón, él está en la posición de Abraham resucitado. ¿Entienden? Él es como si hubiera muerto y él representa a Abraham resucitado. Entonces, él ahora está en la posición de figura central. ¿Se entiende? Y la Biblia dice que toman ahí un carnero y lo ofrecen juntos. Así que el fundamento de fe ya se realiza entre ellos dos. Ellos dos realizaron el fundamento de fe, victoriosamente. Ahora falta ¿qué? Fundamento de sustancia. Y para el fundamento de sustancia tiene que haber dos hijos principales, Caín y Abel, en la posición de Caín y Abel. Entonces, Isaac tiene dos hijos, mellizos, Esaú y Jacob. El fundamento de fe ya está realizado, solamente falta el fundamento de sustancia. Pero antes de realizar este fundamento de sustancia, dijimos que esta persona tenía que establecer una condición personal. ¿Se acuerdan? Abel había hecho la ofrenda él mismo. Cam tenía que unirse a su padre. Isaac se unió a su padre. Ahora él tenía que hacer un fundamento especial.
tenía que ser su propio fundamento. ¿Qué es lo que Dios quería ahora? Aprovechar que están en la tercera etapa. Dios quería que el hijo menor recuperara la primogenitura. ¿Qué significa la primogenitura? O sea, pasar a la posición de hijo mayor. El hijo mayor siempre está en la posición de Caín. Y eso era grave, porque cuando el padre moría, el hijo mayor hereda la posición de jefe de familia. No es que se hereda todo por igual. El hijo mayor hereda la posición de jefe, pero el hijo mayor está en la posición satánica, Caín. Y Esaú era un verdadero Caín, ya lo vamos a ver. Era vago, mentiroso, falso, ya lo vamos a ver. Entonces, también hay un misterio en la Biblia muy grande, que nosotros podemos revelar muy claramente ahora. Porque la Biblia dice que antes que nacieran Jacob y Esaú, estaban en el vientre de la madre, y Dios amó a Jacob y odió a Esaú. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Todavía no habían nacido, no habían hecho nada. ¿Quiere decir que Dios tiene prejuicios? Pero está muy claro, ¿no? Que lo que se refiere es a la posición. Caín, la posición de Caín, la posición de Abel. Caín representa a Lucifer, Satanás, y Abel representa el lado de Dios. O sea, eso es lo que se refiere a la Biblia. Antes de que nacieran, él ya estaba destinado a estar en la posición del lado del mal y en la posición del lado del bien. O sea, no es a la persona en sí a la que Dios está odiando o amando, sino a la posición que ellos representan. ¿Se entiende? Está muy claro. Dice, antes de haber nacido ya Dios amó a Jacob o odió a Esaú. Muy claro. No es que Dios odie a ninguna persona, no tienen que malinterpretarlo, sino la posición del mal, el lado del mal. Dios desprecia el lado del mal, ama el bien. Él representaba el lado del mal, él representaba el lado del bien. Bueno, pero esto tenía que cambiar. Jacob tenía que, de algún modo, heredar la primogenitura. Por eso, desde el momento mismo en que nacen, dice la Biblia, ya hay como una lucha. Parece que va a salir uno primero, después sale el otro. Entonces, un día, viene Esaú, estaba muy cansado, había ido a cazar y no había logrado cazar nada, y cuando llega encuentra a Jacob que estaba cocinando un guiso de lentejas. Entonces le dice, bueno, dame de comer, por favor. Y Jacob le dice, ya bien claro como Dios influenciaba, trabajaba a través de él, porque él sentía el deseo de tener la primogenitura, y le dice, yo te voy a dar de comer si tú me lo cambias por tu primogenitura. Entonces Esaú dice, sí, está bien. Y Jacob, conociéndolo, le dice, no, yo quiero que me lo jures. No, así nomás. Y Esaú dice, bueno, está bien, te lo juro. Bueno, entonces él come el guiso, lo cambia por su primogenitura. Pero, claro, Esaú era realmente Caín, realmente estaba al lado del mal, entonces olvida rápidamente su juramento. Pasan los años, y cuando el padre está cerca de morir, era tradición que él tomara al hermano mayor y lo bendijera, como heredero de la familia, como que él va a recibir la posición de padre. Entonces llama a Esaú y le dice que lo va a bendecir. Ya él estaba anciano, inclusive se estaba quedando ciego. Dios hizo este milagro también, ya vamos a ver por qué. Él estaba casi ciego. Entonces, la madre de ambos, que fíjense ustedes qué prueba clara de que Esaú realmente era Caín, porque la madre no lo amaba, la propia madre no lo amaba. La madre amaba a Jacob. La madre no quería que él llegara a ser jefe de familia. Entonces la madre escucha que Isaac le va a dar la bendición a Esaú y le dice a Jacob, no, yo quiero que vos te disfraces de tu hermano, te pongas las ropas de tu hermano y vayas y te presentes a tu padre que está medio ciego, no te va a reconocer. Y Jacob dice, no, pero mi hermano es velludo, peludo, y yo soy lampiño. Inclusive Esaú significa velludo. Y tiene miedo. La madre le dice, no, yo quiero que vos vayas, traigas 2 de nuestros corderos, y yo te voy a pegar la lana del cordero. Cuando tu padre toque, va a sentir el pelo, y va a pensar que eso es tu hermano Esaú. Y aparte ponete las ropas de tu hermano, cuando él te bese, va a oler el olor de tu hermano, y va a creer que sos él. Entonces Jacob tiene temor, pero se une a lo que la madre dice. Y cuando llega, al principio habla un poco Jacob, entonces Isaac duda, siente que la voz es la de Jacob, no la de Esaú, pero le pide que se acerque y que lo bese, y cuando siente el olor de Esaú y lo toca, cree que es Esaú y lo bendice. Algunos piensan, bueno, ¿por qué hizo esta trampa Jacob? Pero él no hizo ninguna trampa, su hermano había prometido esto, había jurado esto ya, pero él era bien claro que no iba a cumplir, y era importante para Dios, importante para la providencia de Dios. Entonces él estaba influenciado por Dios en realidad. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la condición
común entre Caín y Abel, que Caín siempre quiere matar a Abel, ¿no es cierto? Lucifer mató a Adán, Caín mató a Abel. Entonces siempre el lado del mal quiere destruir el lado del bien. Entonces, ¿qué piensan ustedes que sintió Esaú cuando se enteró que su hermano le había quitado la primogenitura? Él llega, pide la bendición de su padre, y ahí su padre se da cuenta y dice, ¿cómo? Acabo de dar la bendición. Entonces ahí se dan cuenta de que Jacob había tomado la bendición, y Esaú le dice, no, bendíceme a mí igual. E Isaac dice, no, una vez que di la bendición, no puedo quitarla. Entonces él se enfurece y decide ¿qué? Decide matar a Jacob. Y ahí la madre de ambos escucha esto y le dice a Jacob que su hermano lo quiere matar, que tiene que escapar a las tierras de Labán, que era un tío que ellos tenían, hermano de su madre. ¿Pero por qué? Porque se supone que para establecer el fundamento de sustancia, Caín y Abel tienen que unirse, no escaparse. ¿Pero por qué Dios permite que primero se escapen? Ya vamos a ver esto, muy profundo, muy profundo. Jacob se escapa a las tierras de su tío Labán, ¿saben por qué? Por varias razones, mucho simbolismo hay detrás de esto que voy a explicar. Primero porque hay una separación de 21 años. Durante esos 21 años, Dios hace un trato con Satán en realidad. Dios no es el mero enfrentamiento entre dos hermanos, es el enfrentamiento entre el bien y el mal, es el enfrentamiento entre el odio y la verdad, entre el odio y el amor, perdón. Entonces, Dios trabaja con Jacob durante 21 años. Dios trabaja, lo acompaña durante 21 años, lo llena de su amor. Pero durante esos 21 años, Satán trabaja con Esaú y lo hace más resentido. Después de 21 años, generalmente cuando a nosotros nos pasa algo, si pasan 21 años a lo mejor nos olvidamos de ese algo, ¿no es cierto? Bueno, pero después de 21 años él estaba más resentido, no menos, ni siquiera igual, más resentido, ya lo vamos a ver. Después de 21 años él logra inclusive organizar un ejército de 400 hombres para atacar a su hermano y su familia. Para organizar un ejército de 400 hombres no es sencillo, ¿no? Hay que pagarles su salario, hay que convencerlo que tiene que ir a pelear, que pueden morir. No es fácil, hay que tener mucho resentimiento, ¿no? Bueno, él hizo esto. Imagínense cuánto había crecido su resentimiento. ¿Por qué? Porque Dios había permitido esto. Satán puede trabajar a través de él con odio, yo puedo trabajar a través de Jacob con amor. Porque este no es el mero enfrentamiento entre dos hermanos, sino el enfrentamiento entre la verdad, entre el amor, entre el odio y el amor. Históricamente estaba representándose eso. Y aparte, porque durante 21 años, ¿qué se está representando? Ya vamos a ver. Hay un simbolismo muy importante. Cuando Jacob llega a la casa de su tío Labán, enseguida Jacob conoce a la hija menor de Labán. Labán tenía 2 hijas. Y él conoce a la hija menor y se enamora enseguida. Entonces le pide la mano de su hija a Labán. Y Labán era un tirano, aprovechador, explotador. Entonces le dice a Jacob, bueno, yo te voy a dar la mano de mi hija si trabajas 7 años gratis para mí. Entonces Jacob amaba tanto a la hija menor de Labán que decide, bueno, está bien, yo voy a trabajar estos 7 años gratis. Cuando terminan estos 7 años, Jacob es engañado por Labán, y Labán, en vez de darle la hija menor, le da la mayor, con la excusa de que es una tradición de esos lugares, de que no se puede casar la menor mientras la mayor permanezca soltera. Una pregunta muy elemental es, ¿por qué no se lo dijo antes? Bueno, porque él quería que trabajara otros 7 años gratis. Le dijo, pero no te preocupes, todo tiene solución. Si trabajas otros 7 años gratis para mí, yo te voy a dar a la hija que vos querés. Otros 7 años. ¿Pero qué representa todo esto? Bueno, después de que son pagados esos 14 años, Jacob hace un trato con Labán. Le dice, bueno, ahora yo voy a continuar trabajando para vos sin cobrarte nada. Lo único que yo quiero es quedarme con las ovejas, porque ellos criaban ovejas, que tengan manchas. Las que son puramente blancas son para Labán, son para vos. Pero las que tengan alguna mancha son para mí. Y Labán creyó ver la oportunidad de aprovecharse de nuevo de su sobrino, porque casi ninguna oveja tenía manchas. Pero dice la Biblia que él tenía un sistema para hacer que se reproduzcan las ovejas que él quería.
Él clavaba unas estacas en el piso y cuando las ovejas estaban pastando, ¿no?, rozaban contra las estacas y se excitaban sexualmente y se multiplicaban. Yo no creo que ese sistema funcione mucho. Es más un milagro de Dios. Dios hizo el milagro que se multiplicaran las que Él quería. Eso muestra cómo cuando estamos del lado de Dios, Dios puede bendecirnos todo lo que Él quiere. No se tiene que preocupar por cosas económicas. Cuando Dios quiere, Él nos bendice. A unas personas más geniales, los negocios le van mal cuando hicieron mal fundamento. Y a unas personas más simples, las cosas le van muy bien cuando Dios quiere. Entonces Dios quería que le vaya bien. Bueno, el punto es que se multiplicaban las ovejas que Él quería. Entonces después Labán vio que las ovejas con manchas se habían multiplicado mucho. Y le dijo a Jacob, bueno, vamos a hacer un trato. La próxima vez vamos a cambiar. Yo me quedo con las que tengan manchas negras y tú te quedas con las que son blancas. Y Jacob siempre muy bueno, siempre al lado de Abel. Siempre bueno, siempre decía que sí a todo. Bueno, cómo no. Pero él hizo que se multiplicaran, cambió las estacas, hizo que se multiplicaran las ovejas blancas. Entonces, otra vez él quedó con todo. Entonces Labán vino de nuevo y dijo, mira, vamos a volver como era el trato original mejor. Yo me voy a quedar con las que tengan de nuevo las blancas y vos te quedás con las manchas negras. Bueno, cómo no, y él volvió a cambiar las estacas y otra vez, y así 10 veces ocurrió. Durante 7 años. ¿Qué quiere decir esto? Las 3 etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento que siempre mencionamos, iban a ser para Adán y Eva, cuando ellos tenían que crecer, iban a ser de 7, 7 y 7 años. O sea, Adán y Eva tendrían que haber llegado a la perfección en 21 años aproximadamente. Entonces, ¿qué representan estos 7, 7 y 7 años? Obviamente, Labán está representando a Satán. ¿Sí? Mientras estemos acá, estos 2 periodos que representan las 2 etapas que Satán invadió. Satán invadió la etapa número 1 y la etapa número 2, ¿sí? Pero nunca invadió la etapa número 3. ¿Se entiende? Entonces, mientras estemos en estas 2 etapas, significa que Satán puede dominarlos, porque Labán dominó durante esos 14 años. Pero en cuanto él cruzó la 3ª etapa, significa que salió del dominio satánico. Entonces Dios pudo bendecirlo por completo. E inclusive él logró vencer a Satán. ¿Se entiende? Quiere decir que cuando el hombre logre cruzar esa 3ª etapa, entonces él puede apartarse de Satanás. Satanás no puede dominarlo más. ¿Y cuándo cruzamos esa 3ª etapa? Con la bendición de Cristo. Cuando nos injertamos en el linaje de Cristo no tenemos más pecado original. Entonces solamente ahí estamos fuera de ese dominio y Dios puede bendecirnos. Si no, no. ¿Se entiende bien? Bueno, esa era la razón por la cual Dios permitió que Esaú y Jacob se separaran por 21 años. Pero otra de las razones, como ya mencioné, era porque Dios quería preparar a Jacob con un corazón perfecto durante 21 años. Cuando terminaron estos 21 años, Jacob había logrado crecer mucho espiritualmente, ¿no? Fue muy humilde, trabajó y Dios lo acompañó. Entonces él sentía la compañía de Dios, estaba bien. Y inclusive extrañaba a su hermano. Pero su hermano, en realidad, su resentimiento había crecido todavía. Entonces Jacob decide volver a su tierra. Y cuando él está volviendo a su tierra, se encuentra que su hermano había organizado un ejército de 400 hombres para asesinarlo. O sea, repito, este es el enfrentamiento entre el odio y el amor. No simplemente el enfrentamiento entre 2 personas, el enfrentamiento entre Satán y Dios mismo. Satán apostaba que el odio es más poderoso. Dios apostaba que el amor es más poderoso. Entonces, Jacob, con un corazón inmenso, él se entera de esto. Entonces envía a las 2 hijas de Labán, que eran sus esposas, y las riquezas que él había conseguido durante estos 21 años de trabajo, o durante los últimos 7 años en realidad, pero eran muchas riquezas, y dice que se las den todos a su hermano Esaú. Y que le digan este mensaje, que todas estas cosas son de parte de su siervo para mi señor. Lo llamó mi señor. Entonces, Esaú estaba tan sorprendido con todo esto. Y detrás de toda esta riqueza llega Jacob. Y Esaú le pregunta, ¿qué son estas cosas? Y él se inclina hasta el piso 7 veces y le dice, todo esto de parte de tu siervo, para vos, mi señor. Claro, en el fondo, Esaú sabía que su hermano no había hecho nada malo.
No hizo nada malo, él juró que le iba a dar la primogenitura. Y él estaba organizando un ejército para pelear, y él también tenía su gente y su poder. También podría haber peleado por lo que era justo. Pero en vez de pelear, él le está dando todo, y lo está llamando mi Señor. Entonces, frente a semejante humildad, él no sabía cómo responder, y veía que su hermano se inclinaba hasta el piso y lo llamaba mi Señor, y le daba todo. Entonces él no quería más esto, y lo levanta, ¿no? Y lo abraza, y los dos se ponen a llorar. Quiere decir que el amor de Jacob logró derretir el resentimiento de Esaú. Por eso más tarde Jesús enseña la importancia del amor a Caín, la importancia del amor al enemigo. ¿No? Solamente el amor puede destruir, derretir el resentimiento. Entonces, esto era la primera victoria del lado de Dios en toda la historia. La primera victoria del lado de Dios en toda la historia de la humanidad. Fue la primera vez que Dios tenía una victoria, que Satán no había podido invadir. Y por esa razón, si ustedes leen la Biblia, cada vez que Dios se manifiesta a partir de ese momento, dice: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque entre Abraham y Isaac hicieron por primera victorioso fundamento de fe, y Jacob fundamento de sustancia. Entonces era la primera victoria del lado de Dios. Por eso cada vez que Dios se manifiesta, aún en el Nuevo Testamento está escrito, dice: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Mucha gente se ha preguntado, ¿por qué no dice el Dios de Noé o el Dios de Abel? Pero no, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob.